Vivir en el mar, los Bayou Laut. Durante siglos, mientras imperios nacían y caían sobre la tierra firme, un pueblo aprendía a vivir allí donde casi nadie podía hacerlo, en el mar. No como visitantes, no como pescadores ocasionales, sino como habitantes permanentes del océano. Ese pueblo son los Bayou Laut, conocidos por muchos como los nómadas del mar. En las aguas cálidas del sudeste asiático, entre Malasia, Filipinas e Indonesia, existe una vasta región marítima llamada el Triángulo de Coral. Allí, donde el océano es más azul, más profundo y más vivo que en ningún otro lugar del planeta, los Bayou han construido una civilización flotante que desafía las ideas tradicionales de hogar, frontera y pertenencia. Para los Bayou, el mar no es un recurso. No es un paisaje. No es un peligro. Es su mundo. Un pueblo sin tierra. Los Bayou Laut, también llamados Badjao, Bayou, Bajao, Badiou o Badiou, forman parte del gran grupo étnico Sama o Samal, un conjunto de comunidades marítimas dispersas por el sudeste asiático. A diferencia de otros pueblos costeros, los Bayou desarrollaron un estilo de vida radical, vivir casi exclusivamente sobre el agua. Durante generaciones enteras, muchas familias Bayou no pisaron tierra firme, o lo hicieron tan raramente que el suelo les resultaba extraño, inestable, casi hostil. Algunos ancianos relataban que caminar sobre tierra era como intentar mantenerse en pie sobre una barca inmóvil, el cuerpo no sabía cómo reaccionar. Este fenómeno, conocido como mal de tierra, es real entre los Bayou. El cuerpo, acostumbrado al balanceo constante del mar, pierde su referencia cuando se encuentra sobre suelo sólido. Orígenes envueltos en niebla. El origen exacto del pueblo Bayou es uno de los grandes misterios del sudeste asiático. No dejaron crónicas escritas. Su historia fue transmitida de boca en boca, de generación en generación, mezclando hechos reales con leyendas. Los registros más antiguos que mencionan a los Bayou datan de 1511, cuando marinos portugueses documentaron la existencia de pueblos nómadas del mar en la región, coincidiendo con la caída de Malaca, uno de los grandes centros comerciales del mundo malayo. Se cree que los Sama provienen originalmente del sur de Filipinas, y que durante siglos se desplazaron por las rutas marítimas del archipiélago malayo, siguiendo las corrientes, las estaciones y la abundancia de peces. Algunas leyendas Sama cuentan que los Bayou descienden de miembros de la Guardia Real del Sultanato de Johor, dispersados tras la caída del sultanato. Otras narran que fueron arrastrados por tormentas, separándose de su tierra original y encontrando refugio en el mar. Sin embargo, los estudios históricos y antropológicos apuntan a un origen más humilde y trágico. Es probable que los Bayou desciendan de pescadores, constructores de barcos y agricultores que huyeron de persecuciones, guerras y limpiezas étnicas tras el colapso del poder político en la región. El mar fue su refugio. Y con el tiempo, su identidad. La vida flotante. Durante siglos, los Bayou vivieron casi exclusivamente en sus embarcaciones tradicionales, conocidas como lepa-lepa. Estas barcas de madera no eran solo un medio de transporte, eran hogar, refugio, cocina, dormitorio y herencia familiar. En ellas nacían los niños. En ellas morían los ancianos. En ellas se transmitían historias, canciones y conocimientos. Solo en las últimas décadas muchos Bayou comenzaron a construir casas sobre pilotes, levantadas directamente sobre el mar, cerca de la costa. Estas aldeas flotantes, vistas desde lejos, parecen suspendidas entre el agua y el cielo. Pero incluso entonces, el mar seguía siendo el centro de todo. Hijos del Triángulo de Coral. El lugar donde los Bayou eligieron vivir no es casual. El Triángulo de Coral es el ecosistema marino más biodiverso del planeta. Alberga el 76% de las especies de coral conocidas. 6 de las 7 especies de tortugas marinas. Más de 2000 especies de peces de arrecife. Por esta razón, es conocido como
el Amazonas de los mares. Para los Wayao, este océano no solo les proporciona alimento, les da identidad, espiritualidad y supervivencia. Se estima que existen alrededor de 1 millón de personas Wayao y que de este ecosistema dependen directa o indirectamente más de 126 millones de personas en toda la región. Respirar el océano. La adaptación de los Wayao al mar es tan extraordinaria que durante años fue considerada un mito, hasta que la ciencia la confirmó. Estudios recientes demostraron que los Wayao poseen bazos significativamente más grandes que los de otros pueblos. El bazo libera glóbulos rojos oxigenados durante la inmersión, permitiéndoles aguantar más tiempo bajo el agua. Muchos Wayao pueden sumergirse a más de 20 metros. Permanecer más de 5 minutos sin respirar. Bucear repetidamente durante horas. Todo ello sin equipos modernos, usando solo arpones artesanales y gafas rudimentarias. Algunos jóvenes Wayao incluso rompen intencionalmente sus tímpanos, una práctica extrema que reduce el dolor por presión durante el buceo profundo, aunque provoca sordera parcial en la edad adulta. Espíritus del mar. Aunque hoy muchos Wayao son musulmanes, su cultura conserva fuertes elementos preislámicos. En algunas comunidades aún existen chamanes y rituales dedicados a Dilau Tombo, el dios del mar. El océano es visto como un ser vivo, poderoso y caprichoso, que debe ser respetado y honrado. Antes de pescar, algunas familias realizan ofrendas simbólicas para pedir protección y abundancia. El mar da. El mar quita. Y el Wayao lo acepta. Un pueblo sin papeles. En el mundo moderno, los Wayao enfrentan un problema que no tiene nada que ver con el mar, la falta de identidad legal. Muchos no poseen pasaporte, documento de identidad, cuenta bancaria, nacionalidad reconocida. Son considerados apátridas, invisibles para los estados modernos. Por esta razón, se les ha llamado a menudo sea gypsies, gitanos del mar, un término que refleja tanto su nomadismo como la discriminación que sufren. Amenazas modernas. La mayor amenaza para los Wayao no es una tormenta, ni un depredador marino. Es el ser humano. La sobreexplotación pesquera, la pesca con dinamita y con cianuro, impulsadas por el mercado global, están destruyendo los arrecifes que sostienen su forma de vida. Al mismo tiempo, programas gubernamentales intentan forzar su asentamiento en tierra firme, un entorno que muchos Wayao no conocen ni desean. La discriminación, la pobreza y la exclusión empujan a muchos a la mendicidad o a la migración, especialmente hacia Malasia e Indonesia, donde encuentran un trato algo menos hostil. El futuro incierto. Hoy, el futuro de los Wayao Laut es tan incierto como su pasado. Algunos jóvenes abandonan el mar, otros luchan por conservarlo. Entre la modernidad y la tradición, los Wayao se encuentran en una encrucijada histórica. Pero mientras haya una barca balanceándose suavemente sobre el agua, mientras alguien se sumerja en silencio hacia el fondo del océano, mientras una familia considere al mar su hogar, los Wayao Laut seguirán existiendo. No como dueños del océano, sino como parte de él.